No todos los reyes mueren en el campo de batalla. Algunos desaparecen en silencio, cuando el mundo deja de necesitarlos. Ludwig II de Baviera no fue derrocado por una revolución, ni vencido por un enemigo. Fue apartado con documentos, diagnosticado sin ser escuchado, y encerrado en un castillo que no eligió. Amó la música más que el poder, el mito más que la política, y la belleza más que la obediencia. Esta no es la historia de un rey loco, es la historia de un rey nacido demasiado tarde, para un mundo que ya no tenía lugar para los soñadores. Capítulo I. Un rey nacido demasiado tarde. King Ludwig II of Bavaria. En la segunda mitad del siglo XIX, Europa ya no necesitaba reyes en el sentido antiguo de la palabra. Los tronos seguían en pie, los palacios continuaban iluminándose cada noche, los rituales persistían con una precisión casi religiosa. Pero el poder real, el que decide guerras, economías y destinos, había comenzado a deslizarse silenciosamente hacia otros lugares. Parlamentos, cancillerías, consejos militares, bancos. Baviera no fue la excepción. Cuando Ludwig II ascendió al trono en 1864, el reino que heredó no era una potencia soberana, sino una entidad delicadamente sostenida dentro de un sistema alemán en plena transformación. Prusia avanzaba con paso firme hacia la unificación, la política se volvía técnica, pragmática, industrial. El romanticismo, que durante siglos había nutrido la idea de la monarquía, estaba siendo desplazado por la lógica del Estado moderno. Y, sin embargo, el nuevo rey no pertenecía a ese mundo. Ludwig tenía apenas 18 años cuando fue proclamado monarca. Alto, reservado, de una belleza casi irreal, parecía más un personaje extraído de una leyenda medieval que un jefe de Estado preparado para navegar la complejidad de su tiempo. Su educación había sido estricta, distante, profundamente marcada por la soledad. Desde niño, Ludwig había aprendido a contemplar el mundo desde fuera, como si no terminara de formar parte de él. El trono no llegó como una ambición cumplida, llegó como una carga. Desde el primer día, Ludwig mostró una incomodidad evidente con los mecanismos del poder. Las audiencias oficiales lo agotaban. Los debates políticos le resultaban áridos, carentes de alma. Las obligaciones administrativas, firmas, informes, decisiones estratégicas, le parecían intrusiones violentas en un mundo interior que valoraba por encima de todo. Mientras sus ministros hablaban de alianzas, presupuestos y ejércitos, Ludwig pensaba en paisajes, en música, en historias antiguas donde los reyes no gobernaban con leyes, sino con símbolos. Había nacido rey, sí, pero no había nacido para gobernar. En Baviera, como en gran parte de Europa, la monarquía había comenzado a transformarse en un teatro cuidadosamente mantenido. El rey seguía siendo la figura central, pero ya no era el director de la obra. Su función era representar continuidad, estabilidad, tradición. Gobernar, en el sentido práctico, se había vuelto una tarea colectiva, casi anónima. Ludwig nunca aceptó ese rol. Para él, ser rey no era una función administrativa. Era una condición existencial, una idea casi sagrada. Y al descubrir que el trono que había heredado ya no encarnaba ese significado, algo en él comenzó a fracturarse silenciosamente. Desde muy joven, Ludwig mostró una sensibilidad extrema, no en el sentido de fragilidad, sino de intensidad. Sentía el mundo con una profundidad que lo hacía incompatible con la superficialidad del poder cotidiano. El ruido de la política lo alejaba de aquello que para él era esencial: la belleza, el misterio, la trascendencia. Mientras otros príncipes aprendían el arte de mandar, Ludwig se refugiaba en la lectura, en la contemplación, en largas caminatas solitarias. Prefería la noche al día, el silencio a la conversación, la imaginación a la realidad. Su coronación, lejos de marcar el inicio de una era de liderazgo, fue el comienzo de un progresivo distanciamiento. La corte lo observaba con una mezcla de fascinación y preocupación. Era evidente que el joven rey no compartía el entusiasmo de sus predecesores por el ejercicio del poder. No buscaba imponerse, ni expandir su influencia, ni dejar una huella política duradera. Parecía,
más bien, querer desaparecer dentro de su propio reino. En un mundo que avanzaba hacia la modernidad, Ludwig miraba hacia atrás. No por nostalgia política, sino por una profunda afinidad espiritual con un tiempo donde el rey era un símbolo viviente, no un funcionario ceremonial. Esta disonancia no tardó en hacerse evidente. A diferencia de otros monarcas de su época, Ludwig evitaba las apariciones públicas innecesarias. Se mostraba distante, incluso evasivo. No cultivaba alianzas sociales ni se preocupaba por construir una imagen política sólida. Su relación con la nobleza era correcta, pero fría. Con el pueblo, casi inexistente. No era desprecio, era incomprensión mutua. Ludwig no entendía por qué debía actuar como algo que no sentía ser. Y el mundo no entendía por qué un rey rechazaba comportarse como se esperaba de él. En este contexto, comenzó a tomar forma una verdad incómoda. Baviera tenía un rey que no encajaba en su siglo. La política requería rapidez, cálculo, negociación constante. Ludwig ofrecía introspección, lentitud, una búsqueda obsesiva de sentido. Donde el Estado exigía eficiencia, él respondía con contemplación. Donde se esperaba presencia, ofrecía ausencia. Esta distancia no fue, al principio, motivo de conflicto abierto. La maquinaria del gobierno continuó funcionando. Los ministros asumieron responsabilidades, los asuntos del reino siguieron su curso. Ludwig, en apariencia, no interfería. Pero esa misma ausencia empezó a generar inquietud. Un rey que no gobierna puede ser tolerado. Un rey que no participa empieza a resultar problemático. Con el paso del tiempo, quedó claro que Ludwig no estaba simplemente desinteresado en gobernar. Estaba buscando otra cosa, algo que el mundo moderno no sabía ofrecerle. No se trataba de locura. Aún no. Se trataba de una incompatibilidad profunda entre un individuo y la época que le tocó habitar. Ludwig había nacido demasiado tarde para el tipo de realeza que anhelaba. Demasiado tarde para un mundo donde los reyes podían vivir dentro de sus mitos, rodeados de símbolos, aislados de la crudeza administrativa del poder real. El siglo XIX no perdonaba esa clase de desajuste. Y aunque nadie lo sabía todavía, el reinado de Ludwig II no se mediría por leyes aprobadas ni batallas ganadas, sino por una pregunta que comenzaba a surgir, apenas audible, en los pasillos del poder. ¿Qué hacer con un rey que no quiere gobernar? Esta pregunta, silenciosa al principio, acabaría marcando su destino. Porque en un mundo que ya no necesita reyes soñadores, la diferencia entre un visionario y un problema puede ser peligrosamente delgada. Y Ludwig II estaba a punto de descubrirlo. Asterisco capítulo 2. La música, el mito y la huida. Wagner y el reino invisible de Ludwig II. Para Ludwig II, la realidad nunca fue un refugio. Fue, desde muy temprano, un lugar áspero, ruidoso, incapaz de responder a las preguntas que llevaba dentro. Mientras el mundo exterior exigía decisiones, compromisos y presencia, Ludwig buscaba otra cosa. Un espacio donde el alma no tuviera que justificarse, donde la grandeza no se midiera en tratados ni en ejércitos, sino en emoción, belleza y trascendencia. Ese espacio no lo encontró en la política, ni en la corte, ni siquiera en la historia real de Baviera. Lo encontró en la música. Cuando Ludwig descubrió la obra de Richard Wagner, no fue un encuentro estético. Fue una revelación. Las óperas wagnerianas no eran simples composiciones, eran universos completos. Mundos donde dioses y héroes caminaban entre mortales, donde el sacrificio tenía sentido, donde el destino era trágico pero sublime. Allí, Ludwig reconoció algo que el siglo XIX había empezado a perder: el mito como forma de verdad. Wagner no hablaba el lenguaje de la modernidad. Hablaba el idioma antiguo de la épica. Y Ludwig, que se sentía un extranjero en su propio tiempo, entendió ese idioma como si siempre hubiera sido suyo. Desde ese momento, la música se convirtió en su refugio más profundo. No era extraño verlo pasar horas enteras escuchando partituras, leyendo libretos, imaginando escenas que trascendían la realidad cotidiana. Mientras sus ministros discutían cifras y alianzas, Ludwig viajaba mentalmente a un reino donde el poder no se ejercía, se encarnaba. Para él,
Wagner no era solo un compositor. Era un arquitecto de mundos. Y Ludwig decidió habitar esos mundos. El apoyo que brindó a Wagner fue absoluto. Financiero, emocional, casi devocional. Lo protegió cuando otros lo rechazaban, lo sostuvo cuando su música resultaba incómoda para el gusto conservador. Pero esta relación iba más allá del mecenazgo. Ludwig no solo financiaba las obras, se veía reflejado en ellas. En personajes como Lohengrin o Parsifal, Ludwig reconocía una figura ideal del rey. Solitario, incomprendido, destinado a una misión que nadie más podía entender. Reyes que no gobernaban por decreto, sino por una autoridad casi espiritual. Ese era el tipo de rey que Ludwig quería ser. Pero el mundo real no estaba dispuesto a aceptar esa definición. A medida que la influencia de Wagner crecía en su vida, la distancia de Ludwig con la realidad política se hacía más profunda. Las audiencias se reducían. Las apariciones públicas se volvían cada vez más escasas. El rey prefería la noche, el silencio, la contemplación solitaria acompañada por música. La corte comenzó a inquietarse, no porque Ludwig fuera cruel o incompetente, sino porque parecía ausente, como si su cuerpo estuviera presente, pero su mente habitara a otro plano. No había escándalos, ni abusos, ni excesos visibles. Solo una retirada constante, casi elegante, del mundo que se esperaba que dirigiera. La música se convirtió en un muro invisible. Cuanto más se sumergía Ludwig en el universo wagneriano, más insoportable le resultaba la política cotidiana. Las negociaciones le parecían triviales. Las decisiones administrativas, una traición a la idea noble del poder. El Estado moderno le resultaba una construcción sin alma. Y así, comenzó la huida. No una huida física al principio, sino una retirada interior. Ludwig empezó a reorganizar su vida para minimizar el contacto humano. Prefería comunicarse por escrito. Daba órdenes a distancia. Evitaba la confrontación directa. La corte, que tradicionalmente giraba en torno a la figura del monarca, comenzó a funcionar sin él. Para Ludwig, esto no era un abandono. Era una forma de supervivencia. El mundo moderno no ofrecía espacio para un rey que buscara sentido antes que eficiencia. Y Ludwig no estaba dispuesto a sacrificar su mundo interior para cumplir una función que no creía auténtica. En la música, en el mito, encontraba coherencia. En la política, solo ruido. Pero toda huida tiene consecuencias. A ojos de la burocracia, Ludwig comenzaba a parecer impredecible. No porque actuara de forma errática, sino porque se negaba a actuar según el guión establecido. No respondía a incentivos tradicionales. No buscaba aprobación. No temía el aislamiento. Y eso lo volvía peligroso. Un rey que no necesita el poder es difícil de controlar. A medida que la relación entre Ludwig y Wagner se hacía más intensa, también se hacía más problemática para el Estado. Wagner, polémico, endeudado, provocador, se convirtió en una figura incómoda para la corte bávara. Su cercanía con el rey despertaba sospechas, celos, temor a una influencia excesiva. Pero Ludwig no retrocedió. Para él, Wagner representaba una verdad que el mundo había olvidado. Y defender esa verdad se volvió una forma de resistencia silenciosa. La música no era solo un refugio. Era una declaración. Cada ópera, cada proyecto artístico, cada ideal romántico que Ludwig abrazaba era, en el fondo, un rechazo a la lógica dominante de su tiempo. Una negativa a aceptar que el progreso debía significar deshumanización, que la razón debía desplazar al mito, que el poder debía reducirse a gestión. Ludwig se negaba a ser un rey administrativo. Quería ser un rey simbólico. Pero el siglo XIX no tenía paciencia para símbolos sin función práctica. Con el paso de los años, la distancia entre Ludwig y su entorno se volvió abismo. La música ya no era suficiente para sostener su mundo interior. Necesitaba algo más tangible, algo que pudiera materializar ese universo mítico en el que se refugiaba. Y así, la huida tomó una forma nueva. No solo sonora, sino arquitectónica. La música había construido un reino invisible en su mente. Pronto, Ludwig intentaría construirlo en piedra.
Ese paso marcaría un punto de no retorno. Porque cuando un rey decide reemplazar la realidad por el mito, el conflicto deja de ser interno. Se vuelve visible, costoso, imposible de ignorar. Y el mundo moderno, que había tolerado la excentricidad silenciosa, pronto comenzaría a reaccionar. La música había salvado a Ludwig de la desesperación, pero también lo había alejado definitivamente del mundo que lo rodeaba. Y en ese alejamiento, se estaba gestando la siguiente fase de su tragedia. *** capítulo 3. Castillos para la soledad, no para el poder. La arquitectura como refugio del alma. Cuando la música dejó de ser suficiente, Ludwig II recurrió a la piedra. No fue una decisión repentina, ni un capricho impulsivo. Fue la consecuencia natural de una mente que ya había construido mundos enteros en el silencio interior y ahora necesitaba darles forma tangible. Si el reino que anhelaba no podía existir en la política, existiría en el espacio. Si no podía gobernar el mundo real, al menos podría habitar uno propio. Así nacieron sus castillos. No como fortalezas, no como palacios de estado, sino como escenarios. Cada proyecto arquitectónico de Ludwig fue, en esencia, una traducción física de su mundo interior. No estaban pensados para albergar cortes, ni recepciones diplomáticas, ni actos oficiales. Eran estructuras concebidas para un solo habitante. Un rey que no deseaba ser visto, sino resguardado. El más famoso de todos, Neuschwanstein, no fue construido para impresionar a enemigos ni para consolidar poder. Fue levantado para mirar hacia adentro. Sus torres blancas, elevadas sobre un paisaje casi irreal, no dominaban el territorio. Lo contemplaban. Desde lejos, Neuschwanstein parece sacado de un cuento de hadas. Y no es casual. Ludwig lo diseñó como una materialización del mito germánico, una prolongación de las óperas de Wagner en piedra. Cada sala, cada mural, cada pasillo estaba cargado de referencias simbólicas. Caballeros, cisnes, héroes trágicos, leyendas medievales. No había mapas. No había salas de guerra. No había espacios destinados al gobierno. Había, en cambio, dormitorios cuidadosamente diseñados para el aislamiento, comedores pensados para una sola persona, corredores largos y silenciosos que invitaban a la introspección. El castillo no facilitaba el encuentro. Facilitaba la ausencia. Neuschwanstein no fue una residencia real. Fue un santuario. Linderhof, más pequeño pero no menos revelador, ofrecía una versión aún más íntima de este mundo privado. Inspirado en el absolutismo francés, pero despojado de su función política, el palacio se convertía en un escenario teatral donde Ludwig podía representarse a sí mismo como rey sin súbditos. Allí, el lujo no servía para impresionar. Servía para crear atmósfera. Cada espejo, cada dorado, cada juego de luces estaba pensado para una experiencia personal, casi ritual. Ludwig no organizaba recepciones. Caminaba solo por sus salones, acompañado únicamente por la música que resonaba en su mente. Herrenchiemsee, inspirado directamente en Versalles, fue quizás el gesto más elocuente de su conflicto interior. Construir una réplica del símbolo máximo del absolutismo francés en una época donde ese modelo había perdido toda vigencia política era una declaración silenciosa. No era nostalgia. Era desafío. Ludwig no quería restaurar el poder de Luis XIV. Quería habitar la idea de un rey absoluto sin las responsabilidades reales de la absolutidad. Herrenchiemsee no fue terminado. Como muchos de sus proyectos, quedó incompleto. Y en esa incompletitud se refleja una verdad profunda. El mundo que Ludwig intentaba construir no podía existir plenamente. La arquitectura se convirtió en su lenguaje más honesto. A través de ella, Ludwig decía lo que no podía expresar en la política. Decía que el poder, sin belleza, le resultaba vacío. Que gobernar sin sentido era una forma de traición al espíritu. Que el rey, reducido a figura ceremonial, había perdido su razón de ser. Pero mientras Ludwig levantaba castillos, la realidad seguía avanzando. Los costos se acumulaban. Los préstamos crecían. El presupuesto de Baviera comenzaba a resentirse. Para la administración,
Los castillos no eran símbolos. Eran cifras. Y las cifras se empezaban a alarmar. La corte observaba con una mezcla de asombro y temor. Nadie podía negar la magnificencia de las construcciones. Pero tampoco podían ignorar su inutilidad práctica. No generaban poder. No fortalecían alianzas. No resolvían problemas del Estado. Desde la perspectiva moderna, eran excesos. Desde la perspectiva de Ludwig, eran necesidades. Porque los castillos no solo le ofrecían refugio, le ofrecían identidad. En un mundo que había vaciado el concepto de realeza, Ludwig se reinventaba como rey de un territorio imaginario, delimitado por muros, torres y paisajes cuidadosamente elegidos. Cada piedra era una afirmación. Aquí, el mito todavía importa. Pero el mito no paga deudas. A medida que los proyectos avanzaban, el aislamiento de Ludwig se hacía más profundo. Pasaba largos periodos sin aparecer en Múnich. Se desplazaba de un castillo a otro, como si evitara cualquier lugar donde la realidad pudiera alcanzarlo. La noche se convirtió en su aliada. Dormía de día. Vivía en horarios invertidos, alejados del ritmo humano común. El rey comenzaba a desaparecer. No de forma dramática, sino gradual. Para los ministros, Ludwig se estaba convirtiendo en una incógnita. No sabían cuándo respondería. No sabían si aprobaría decisiones urgentes. No sabían hasta qué punto comprendía la gravedad de la situación financiera. Pero Ludwig comprendía algo que ellos no. Para él, el verdadero peligro no era el déficit, sino la pérdida total de sentido. Los castillos eran su forma de resistir. Resistir a una modernidad que había reducido el poder a administración. Resistir a un mundo que ya no necesitaba símbolos. Resistir a una definición de cordura que exigía adaptación absoluta. En esos espacios diseñados para la soledad, Ludwig encontraba una coherencia que el exterior le negaba. Allí no era un rey ausente. Era el único habitante de un reino perfectamente alineado con su visión. Sin embargo, esa coherencia tenía un precio. La distancia entre el rey y el Estado se volvió abismo. Los castillos, visibles y costosos, ya no podían ignorarse. Lo que antes había sido excentricidad tolerable comenzaba a percibirse como irresponsabilidad. Y en el lenguaje del poder moderno, la irresponsabilidad es una amenaza. Ludwig había logrado construir su mundo, pero al hacerlo, había expuesto su fragilidad frente a un sistema que no entendía símbolos, solo resultados. Los castillos, concebidos como refugios, se transformaron en pruebas. Pruebas de que el rey no estaba alineado con las prioridades del Estado. Pruebas de que vivía en otra realidad. Pruebas de que, quizás, no era apto para gobernar. El mito, convertido en piedra, ya no podía esconderse. Y el mundo moderno, paciente pero implacable, comenzaba a prepararse para responder. Porque cuando un rey construye castillos para la soledad, el Estado empieza a preguntarse si todavía necesita un rey. Asterisco capítulo 4. El Estado moderno y el problema Ludwig. Cuando un rey deja de ser una persona y se convierte en un riesgo. En el siglo XIX, el poder ya no necesitaba coronas para existir. Necesitaba continuidad. Mientras Ludwig II se refugiaba en castillos construidos para la soledad, el Estado bávaro seguía funcionando. Los trenes no se detenían, los impuestos se recaudaban, los tratados se negociaban. La maquinaria administrativa avanzaba con una precisión que no dependía de la presencia física del rey. Y, precisamente por eso, comenzó a surgir una pregunta incómoda. Si el Estado puede operar sin el rey, ¿para qué sirve el rey? Al principio, la ausencia de Ludwig fue tolerada, incluso agradecida. No interfería, no imponía, no desestabilizaba con decisiones impulsivas. Sus ministros, formados en la lógica del Estado moderno, asumieron responsabilidades con eficiencia. El sistema parecía funcionar mejor sin la participación constante del monarca. Pero la tolerancia no es lo mismo que la confianza. Con el paso del tiempo, la figura del rey empezó a transformarse, silenciosamente, en un problema estructural. No porque Ludwig fuera hostil, sino porque era imprevisible.
Y la imprevisibilidad es una amenaza para cualquier sistema que se base en la planificación. Ludwig no asistía a reuniones clave. No respondía con rapidez a solicitudes urgentes. No se mostraba interesado en las prioridades del gobierno. Para el Estado moderno, esto no era una excentricidad romántica. Era una falla. La distancia entre el rey y sus ministros ya no era simbólica. Era operativa. Decisiones importantes se acumulaban esperando una firma que no llegaba. Comunicaciones diplomáticas quedaban sin respuesta inmediata. La lentitud de Ludwig chocaba frontalmente con un mundo que exigía velocidad. En los despachos de Múnich, comenzó a hablarse de el problema Ludwig. No se trataba de una conspiración abierta. Era algo más frío, más técnico, más moderno. Un proceso de evaluación. ¿Podía Baviera permitirse un rey que no gobernaba? ¿Podía el sistema seguir sosteniendo una figura que no cumplía su función esperada? El problema no era ideológico. Era administrativo. Y ese tipo de problemas no se resuelven con poesía. A medida que los costos de los castillos se hacían más visibles, la paciencia de la administración se erosionaba. Los presupuestos empezaron a mostrar signos de tensión. Los préstamos, inicialmente discretos, se volvían recurrentes. Los ministros ya no podían justificar ante el Parlamento gastos que no producían beneficios tangibles. El rey no era cruel. No era incompetent. Pero tampoco era útil. Y en la lógica del siglo XIX, la inutilidad era intolerable. Ludwig, ajeno o indiferente a estas preocupaciones, seguía viviendo según su propio ritmo. Comunicaba sus deseos por carta, evitaba encuentros directos, delegaba sin supervisar. Su relación con el mundo exterior se volvía cada vez más abstracta, casi etérea. Mientras tanto, el Estado necesitaba certezas. La modernidad no negocia con silencios prolongados. Exige respuestas, calendarios, compromisos. Y Ludwig ofrecía contemplación, espera, distancia. La brecha se volvió insalvable. En este punto, ocurrió un cambio decisivo. Ludwig dejó de ser visto como un individuo complejo y pasó a ser considerado un factor de riesgo. El lenguaje cambió. Ya no se hablaba de su sensibilidad, sino de su fiabilidad. No de su visión, sino de su capacidad para cumplir funciones. El rey fue reducido a una variable. Y las variables que no encajan deben ser corregidas. No hubo acusaciones públicas. No hubo escándalos visibles. El proceso fue deliberadamente silencioso. Moderno. Limpio. Porque el poder moderno no necesita dramatismo. Necesita legitimidad. Los ministros comenzaron a preguntarse cómo resolver el problema sin provocar una crisis institucional. Un golpe de Estado era impensable. Una revuelta popular, improbable. La solución debía ser legal, racional, aceptable ante la opinión pública. La respuesta comenzó a perfilarse con inquietante claridad. Si Ludwig no podía gobernar, entonces no debía gobernar. Pero para justificar esa conclusión, hacía falta una razón irrefutable. Algo que no pudiera ser debatido. Algo que colocara al rey fuera de la discusión política. La salud mental ofrecía esa posibilidad. En una época donde la psiquiatría empezaba a adquirir autoridad científica, el diagnóstico médico se convirtió en una herramienta poderosa. No se trataba de castigar al rey. Se trataba de proteger al Estado. Al menos, esa era la narrativa. El comportamiento de Ludwig, su aislamiento, su vida nocturna, su obsesión por el arte, su rechazo a las obligaciones, comenzó a reinterpretarse bajo una nueva luz. Ya no era una elección, era un síntoma. La sensibilidad se transformó en inestabilidad. La contemplación, en evasión patológica. La diferencia, en desviación. Y así, lentamente, se construyó un marco conceptual donde la eliminación del rey no sería un acto político, sino una necesidad médica. Ludwig, que había evitado el conflicto toda su vida, se encontró atrapado en una red que no veía ni comprendía. Mientras él seguía creyendo que su retiro no dañaba a nadie, el Estado ya había decidido que su mera existencia representaba un riesgo. El poder moderno no se ofende, evalúa, y la evaluación había sido negativa.
A partir de ese momento, cada acción de Ludwig fue reinterpretada como confirmación de una narrativa preexistente. Cada silencio, cada ausencia, cada proyecto artístico se convertía en evidencia acumulativa. El rey ya no era un soberano, era un expediente. Y cuando una persona se convierte en un expediente, su destino deja de pertenecerle. El Estado había alcanzado una conclusión sin necesidad de confrontación directa. No necesitaba que Ludwig cambiara. Necesitaba reemplazarlo. Pero para hacerlo, debía dar el paso final, despojarlo de legitimidad. Ese paso no se daría con soldados. Se daría con informes. El escenario estaba preparado. La pregunta ya no era si Ludwig sería apartado del poder, sino cómo. Y la respuesta estaba a punto de llegar en forma de diagnóstico. Asterisco capítulo V. Declarado loco sin ser visto. La ciencia como instrumento del poder. En la Europa del siglo XIX, la ciencia comenzaba a ocupar un lugar que antes pertenecía a la religión y al derecho. La medicina, en particular, adquiría una autoridad nueva, casi incuestionable. Diagnosticar era, cada vez más, una forma de nombrar la verdad. Y aquello que la ciencia nombraba, el Estado podía administrar. Para los ministros bávaros, la psiquiatría ofrecía algo que la política no podía garantizar: legitimidad sin violencia. No se trataba de destronar a un rey por la fuerza, sino de demostrar que ya no estaba capacitado para gobernar. No como castigo, sino como protección del orden. Así comenzó el proceso. No hubo interrogatorios públicos. No hubo acusaciones formales. No hubo confrontación directa con Ludwig II. Lo que hubo fue un expediente. Un conjunto de cartas, informes, testimonios indirectos, observaciones de sirvientes, comentarios de funcionarios, rumores cuidadosamente seleccionados. Todo aquello que, reunido, pudiera dibujar un perfil clínico convincente. La decisión de no examinar personalmente al rey no fue un descuido. Fue una estrategia. Ver a Ludwig implicaba escucharlo. Y escucharlo implicaba reconocer su coherencia interna, su lucidez intelectual, su capacidad de argumentación. El Estado no necesitaba un diálogo. Necesitaba una conclusión. Por eso, el diagnóstico se construyó a distancia. Un comité médico, encabezado por el profesor Bernard von Guden, uno de los psiquiatras más respetados de la época, fue convocado para evaluar la salud mental del monarca. Ninguno de sus miembros tuvo una entrevista directa con Ludwig II. No fue considerado necesario. Los médicos trabajaron sobre descripciones ajenas. Analizaron hábitos nocturnos, aislamiento social, proyectos arquitectónicos considerados excesivos, rechazo a responsabilidades administrativas. Cada rasgo fue reinterpretado bajo una lente patológica. La sensibilidad se convirtió en desequilibrio. La introversión, en incapacidad. La diferencia, en enfermedad. El diagnóstico final fue claro y contundente. Ludwig II sufría de una enfermedad mental grave, incurable, que lo hacía incapaz de gobernar. No se especificaron síntomas clínicos precisos. No se describieron episodios psicóticos verificables. No se ofrecieron pruebas directas. No era necesario. El peso de la autoridad científica bastaba. En ese momento, la figura del rey dejó de existir jurídicamente. Ludwig no fue acusado. Fue reemplazado. No fue castigado. Fue apartado. El lenguaje importaba. Y el lenguaje elegido fue el de la compasión institucional. El Estado no estaba derrocando a su monarca. Estaba cuidándolo. La ironía era profunda. Durante años, Ludwig había evitado el poder, rechazado la confrontación, elegido el silencio. Ahora, ese mismo silencio era utilizado como evidencia en su contra. La ausencia de explicaciones se interpretaba como incapacidad de explicarse. El rey no fue convocado para defenderse. No se le permitió refutar el diagnóstico. No se le ofreció la posibilidad de participar en su propio juicio. Porque no hubo juicio. Hubo procedimiento. La noche en que se ejecutó la decisión, todo se desarrolló con precisión casi quirúrgica. Funcionarios, médicos y representantes del Estado se desplazaron hacia donde se encontraba Ludwig. No con tropas, con documentos.
El rey fue informado de que ya no era rey. No hubo discursos, no hubo dramatismo, solo una notificación. A partir de ese momento, Ludwig II dejó de ser una figura política. Pasó a ser un paciente, un individuo bajo tutela, alguien cuya voluntad ya no tenía peso jurídico. El Estado había ganado, pero la victoria no fue celebrada, porque no era una victoria moral. Era una solución técnica, una corrección del sistema. La pregunta que nunca se formuló abiertamente fue la más inquietante. ¿Estaba Ludwig realmente enfermo? La respuesta, incluso hoy, sigue siendo ambigua. No existen pruebas concluyentes de que Ludwig padeciera una psicosis incapacitante. Sus escritos muestran coherencia, profundidad, una lógica interna sólida. Sus proyectos arquitectónicos, aunque costosos, revelan una mente organizada, meticulosa, obsesiva quizá, pero no delirante. Lo que sí muestran es una profunda incompatibilidad con el rol que le fue impuesto. Pero la psiquiatría del siglo XIX no distinguía con claridad entre diferencia y patología. En un mundo que exigía adaptación, la resistencia podía interpretarse como enfermedad. El diagnóstico no buscaba comprender a Ludwig, buscaba neutralizarlo, y lo consiguió. El rey fue trasladado al castillo de Berg, a orillas del lago Starnberg, un lugar aislado, tranquilo, cuidadosamente elegido. Allí sería vigilado, cuidado, protegido de sí mismo, según la narrativa oficial. El hombre que había construido castillos para escapar del mundo ahora estaba confinado en uno que no había elegido. La ironía se cerraba sobre sí misma. Ludwig, privado de su título, de su autoridad y de su libertad, aceptó el traslado con una calma desconcertante. No protestó, no resistió, no apeló, como si comprendiera que el proceso ya no podía detenerse, o como si siempre hubiera sabido que ese era el final posible. El Estado moderno había demostrado su eficacia. Sin derramar sangre, sin provocar revueltas, había eliminado a un rey incómodo, y lo había hecho bajo el signo de la razón. Pero la razón, cuando se separa de la humanidad, puede volverse implacable. Ludwig II, declarado loco sin ser visto, se convirtió en un precedente silencioso. Un recordatorio de que, en la modernidad, el poder no necesita justificar moralmente sus decisiones. Solo necesita hacerlas parecer necesarias. Y mientras el lago Starnberg aguardaba en silencio, una última pregunta comenzaba a emerger, lenta e inquietante. ¿Qué sucede cuando la ciencia deja de buscar la verdad y empieza a servir al orden? La respuesta estaba a punto de escribirse. No en un informe médico, sino en el agua oscura de un lago. Asterisco capítulo B. El lago que nunca habló. Muerte, silencio y legado de Ludwig II. El lago Starnberg estaba quieto aquella tarde. No había tormenta. No había viento. El agua permanecía inmóvil, como si se negara a participar en lo que estaba a punto de ocurrir. Ludwig II había sido trasladado al castillo de Berg bajo el pretexto de cuidados médicos. Oficialmente, se trataba de un entorno tranquilo, adecuado para su recuperación. En realidad, era un lugar de confinamiento, un espacio cuidadosamente elegido para aislarlo del mundo que ya no lo reconocía como rey. Allí, despojado de su título y de su libertad, Ludwig pasó sus últimos días. Los testimonios coinciden en algo esencial. No mostraba signos de agitación extrema. No deliraba. No gritaba. Caminaba. Hablaba poco. Observaba el paisaje con una atención casi reverencial. Como si el mundo, reducido a un lago y un castillo, hubiera recuperado una coherencia que antes le había sido negada. La vigilancia era constante. Médicos, guardias, funcionarios. Todos cumplían su función con disciplina. El Estado, una vez más, funcionaba con precisión. La tarde del 13 de junio de 1886, Ludwig pidió salir a caminar. No fue una petición extraordinaria. Los paseos formaban parte de su rutina. El doctor Bernard von Guden, el mismo psiquiatra que había encabezado el diagnóstico sin examinarlo, aceptó acompañarlo. Se estableció una condición: regresarían antes de que cayera la noche. Nunca regresaron. Horas más tarde,
Cuando la preocupación se transformó en alarma, los cuerpos de Ludwig II y del Dr. von Guden fueron hallados en las aguas poco profundas del lago. No había signos claros de lucha. No había testigos. No había una explicación definitiva. El informe oficial fue rápido y concluyente. El rey se había suicidado por ahogamiento durante un episodio de locura, y el médico había muerto intentando salvarlo. El lago, por supuesto, no confirmó nada. Desde el primer momento, la versión oficial generó dudas. Ludwig era un excelente nadador. El agua no era profunda. No se encontraron señales claras de resistencia desesperada. Tampoco se explicó con precisión cómo murió el doctor. Las preguntas se acumularon. Las respuestas, no. ¿Se trató realmente de un suicidio? ¿Fue un accidente? ¿Hubo un intento de escape? ¿O fue una eliminación silenciosa, demasiado conveniente para un Estado que ya había resuelto su problema? El siglo XIX no ofrecía mecanismos para una investigación transparente, y el Estado no tenía interés en abrir una herida que ya consideraba cerrada. El caso fue archivado con rapidez. El lago volvió a su silencio. Con la muerte de Ludwig II, Baviera perdió a su rey. Pero, paradójicamente, fue entonces cuando comenzó a ganar su mito. Los castillos que habían sido considerados excesos inútiles se transformaron en símbolos nacionales. Neuschwanstein, inacabado y solitario, se convirtió en una imagen universal de romanticismo. Millones de personas lo visitarían sin saber que nunca fue pensado para ellas. Ludwig había construido esos espacios para desaparecer. La historia los convirtió en vitrinas. La ironía es profunda. El rey que evitó el contacto humano se volvió uno de los monarcas más fotografiados del mundo. El hombre acusado de locura pasó a ser celebrado como visionario. Aquello que fue utilizado como prueba de su incapacidad se reinterpretó como genialidad incomprendida. Pero la rehabilitación simbólica no resuelve la pregunta central. ¿Qué mató realmente a Ludwig II? No fue el agua del lago. No fue un impulso irracional. Fue la imposibilidad de existir fuera de una función que el mundo ya había redefinido. Ludwig no fue derrotado en una guerra. No fue depuesto por una revolución. No fue juzgado por un tribunal. Fue absorbido por un sistema que no sabía qué hacer con él. El Estado moderno no necesitó violencia explícita. Bastó con declararlo incompatible. Bastó con convertir su diferencia en patología. Bastó con trasladarlo a un lugar donde su desaparición no alterara el funcionamiento general. La muerte de Ludwig II marcó algo más que el final de un reinado. Señaló una transición histórica. A partir de ese momento, la monarquía dejó de ser un espacio posible para la singularidad. El rey ya no podía ser excéntrico, poético, contradictorio. Debía ser funcional, previsible, compatible con la lógica del sistema. Ludwig representó el último intento, fallido, de encarnar una realeza basada en el mito. Y el mito no sobrevivió a la modernidad. El lago Starnberg nunca habló, nunca confirmó ni desmintió nada. Simplemente absorbió dos cuerpos y devolvió una historia incompleta. Tal vez porque la verdad no era importante. Lo que importaba era el resultado. El problema Ludwig había sido resuelto. Hoy, al recorrer los pasillos de Neuschwanstein, pocos visitantes se detienen a pensar en el hombre que lo imaginó. Se maravillan con la arquitectura, con el paisaje, con la sensación de estar dentro de un cuento. Pero ignoran que ese cuento fue el refugio de alguien que no encontró lugar en su propio tiempo. Ludwig II no fue un rey loco. Fue un rey incompatible. Incompatible con un mundo que había decidido que la eficiencia valía más que la belleza. Que la administración valía más que el símbolo. Que la normalidad valía más que la diferencia. Su muerte no cerró un escándalo. Cerró una posibilidad. La posibilidad de que el poder pudiera ser algo más que gestión. Y así, mientras el lago permanece en silencio, la historia continúa repitiendo su lección con una frialdad implacable. Cuando el mundo deja de necesitar a los soñadores, los convierte en problemas. Y cuando los problemas no pueden resolverse, se disuelven. Ludwig II se disolvió en el agua. Pero su pregunta permanece. ¿Quién estaba realmente fuera de la razón? ¿El rey que se negó a adaptarse?
¿O el mundo que no supo aceptar otra forma de existir? El lago no respondió. La historia tampoco. El lago Starnberg nunca habló. No explicó lo ocurrido. No ofreció justicia. Solo guardó silencio. Ludwig II murió sin un veredicto definitivo. Pero dejó una pregunta que sigue viva. ¿Qué hace una sociedad con quienes no encajan en su tiempo? Hoy, sus castillos son visitados por millones. Su nombre es recordado con admiración. Pero en vida, fue considerado un problema. Tal vez la locura no estaba en el rey, sino en un mundo que ya no supo reconocer el valor de los sueños. La historia no siempre mata con violencia. A veces, simplemente decide no escuchar.